Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Un programa para usted que quiere invertir en el mercado inmobiliario dominicano. Con nosotros te mantendrás informado de todas las novedades, oportunidades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario. Portal Inmobiliario es asesoría, comercialización, publicidad y el respaldo que necesitas al momento de comprar o vender un inmueble. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Un programa para usted que quiere invertir en el mercado inmobiliario dominicano. Con nosotros te mantendrás informado de todas las novedades, oportunidades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario. Portal Inmobiliario es asesoría, comercialización, publicidad y el respaldo que necesitas al momento de comprar o vender un inmueble. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Un programa para usted que quiere invertir en el mercado inmobiliario dominicano. Con nosotros te mantendrás informado de todas las novedades, oportunidades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario. Portal Inmobiliario es asesoría, comercialización, publicidad y el respaldo que necesitas al momento de comprar o vender un inmueble. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Muy buenas noches, República Dominicana y el mundo. Espero que estén todos bien en sus hogares. Aquí la doctora Walkiria López, como siempre, acompañada y florecida, ¿verdad? De Manuel con Hernández, ¿verdad? Dos damos. Yo casi te lo dije porque me ayudó. Hay que empezar con buen ánimo, señores. Y el colega Norberto Sosa, aquí en nuestro nuevo stand, ¿verdad? Porque tenemos una invitada que vamos a traer noticias interesantísimas y novedades internacionales, señores. No sea a los televidentes que no se sientan raros con nosotros, como dijo la doctora Walkiria López. Lo que pasa es que hoy tenemos novedades, entre ellas un invitado. Y por eso hemos tomado este set, porque también es de nosotros, dice el propietario del canal, esto es de nosotros. Así que no sé por qué el máster, el director, me despegó tanto de la doctora, sin embargo, en amplio, póngalo en amplio. Luego como que Manuel queda muy pegado a la doña. ¿Qué? ¿Pero por qué será? Pero que, pero es que tú sabes que marcando territorio. Exacto. Eso no hay ni que decir. Bien, señores, buenas noches formalmente, de nuevo, como se dice, recordarles a los televidentes que tienen la oportunidad de avisarle a sus familiares que están en Estados Unidos con planes de realizar proyectos, que se pongan en sintonía con nosotros a través de Metros Cable en todo Estados Unidos, a través de la web www.telecontacto TV, también en la plataforma de Amazon, de Roku, en Metro Cable reitero y en Metrovision, y a nivel del país, a nivel nacional. Eso le da la oportunidad de que nos sintonicen cuando traemos temas que le pueden ser de interés a cada uno de ellos para la toma de decisiones. Manuel. Sí, claro que sí, Norberto, tienes toda la razón. Buenas noches a todos ustedes que nos están sintonizando desde la tranquilidad de su hogar. Yo soy Manuel Hernández, su agente asesor inmobiliario, y les saludo y agradezco a nuestro creador por darnos esta gran oportunidad de poder llegar a ustedes desde la comodidad de su hogar, que nos están mirando ahora, ya que tenemos mucha información fresca que ofrecerles a ustedes en esta noche. Claro que sí, dentro de las novedades que tenemos en el sector, tenemos ha emergido una construcción de torres fantásticas, maravillosas a nivel nacional, Santo Domingo. O sea, el país está siendo embellecido y creciendo de manera vertical, como tanto los ingenieros y arquitectos que hemos traído aquí al programa han sugerido que ahora la construcción debe de ser hacia arriba, ¿verdad? Correcto. Y enhorabuena, porque tenemos una cantidad de inversionistas, tanto locales como
extranjeros que están apostando y continúan apostando al crecimiento económico inmobiliario de nuestro país. Y eso es una maravilla, colega. Yo me siento tan orgulloso Claro. de eso. Cada vez que yo veo todas estas megas construcciones y todo esto, cómo aporta al país. Y déjame decirte todo. Sabemos que lo que es el sector inmobiliario, la cantidad que aporta al PIB de aquí de República Recuerda que en Dominicana. el año 2020, 21 y 22 la ciudad de Santiago fue la que mayor aporte hizo al Producto Interno Bruto Así mismo. como ciudad según su Como tamaño, ciudad, pero claro. también el país. Así mismo es. Sí. Y todos estos proyectos que están completamente a lo que es a la vanguardia, y nosotros como ciudad aquí en Santiago de los Caballeros tenemos tantas y tantas cosas que ofrecer aún para lo que es el sector turístico. Independientemente de que no tenemos playas, como dicen algunas personas por ahí, de que Santiago no tiene playa, pero hay una diversidad de cosas que nosotros ofrecemos aquí en esta preciosa ciudad de Santiago. Y tomando ese puntico en consideración, tenemos una noticia de la novedad de que se construirá aquí en Santiago el Parque Ecológico Papa Francisco. Así es. El cual tendrá más de 244,000 metros cuadrados. Quiere decir que, gracias a Dios, a que nosotros hemos llorado, hemos Enhorabuena. gritado, nos la hemos buscado para que vengan a invertir. Enhorabuena. Qué maravilla, enhorabuena, Sí. porque necesitamos realmente como ciudad más lugares de esparcimiento para la El familia. crecimiento de la ciudad lo demanda. Sí, Por amor a El Dios. crecimiento de la ciudad lo demanda, Sí. precisamente por eso. El crecimiento de Eso la sí. ciudad lo demanda y Correcto. mira, tú sabes que me acuerda esto. Esto me acuerda también en otros lugares o en otros países que he visitado, donde es muy escaso tú ves algún lugar de esparcimiento, Sí. un lugar de recreación para la familia, y lo único que vemos es un sinnúmero de cosas que no queremos ver, ¿me entiendes? Claro que no que son sí, debidos claro, para lo claro que sí. Y hablando de esas cosas positivas que tú dices, Manuel Valquiria, siempre nosotros nos alegramos y resaltamos lo que enaltece nuestro país, incluyendo las instituciones financieras, que aún nosotros no tenemos ningún tipo de patrocinio por esas empresas, pero divulgamos las cosas buenas. Claro. Correcto. En el caso de ellos, el Banco Popular, que entró dentro de los 1000 bancos más importantes del mundo. Sí, O sea, Señor. tremendo. Lo calificaron AAA, o sea Tremendo. que es un paso importante para el sector financiero, sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos. Demuestra la capacidad y la calidad no solo de la institución, sino que habla de nosotros como país. Así es, ¿verdad? así es. Habla de nosotros como país y eso es muy Y importante. resaltando eso, perdonando, Valquiria, sobre el Banco Popular, el Banco Popular también es el banco que tiene la mejor, ¿cómo se dice? Programas, o sea, las plataformas en línea, las mejores plataformas en línea las Sí, tiene el Banco Popular. Están muy bien posicionados. Sí, está muy bien posicionado. Vamos a pasar con la frase de esta noche. Sí, déjame pasar esta noticia con la frase, nos vamos para cerrar el Nos tema vamos de a la corte, noticia, vamos porque para allá. como tenemos un tema importante, ya de los resaltando para que no se nos vaya, lo que es la calidad de nuestro país, cómo Sí. estamos surgiendo en términos económicos. Sí. En Capcana se va a inaugurar un proyecto ahora en octubre que tiene unas 15 residencias con terraza, 47 casas con vista al mar y unas 2 o 3 casitas que cuestan unos $25 millones Ya cada cuando usted una. dijo casita, O sea, yo me lo imaginé que iba a venir por Lo que ahí. quiero decir es que es un proyecto 5 estrellas, el primero que se construye en el país, de una empresa a nivel mundial, número 1 en el mundo, en construcción de hoteles y todos esos temas estructurales. Y en República Dominicana ya estamos viendo eso. Con eso estamos reforzando lo que acabamos de decir al inicio, de cómo está escalando nuestro país en términos económicos y en fama mundial, en todo el sentido de la palabra. Muy bien, excelente. Por favor, Máster, vamos a la frase de esta noche, dándole continuidad y reforzando todo eso que estamos hablando. Y dice así: las oportunidades de inversión exitosas a menudo se disfrazan de desafíos temporales. Saber reconocerlas requiere visión y perspicacia. Esto es abriendo y poniendo una zapata para el tema que viene después del corte, colega, en relación a nuestra invitada. Así es, que tenemos una invitada y par de novedades. Así que yo creo que el señor director le cogimos el gusto a la primera parte. ¿Verdad que Nos vamos a sí? la primera pausa, señor Vamos, director. quédense con nosotros. Continuamos.
Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Con nosotros puedes garantizar tu inversión. Te acompañamos en todo el proceso de adquisición y venta de inmuebles. Somos asesoría inmobiliaria, legal y financiera. Somos Loer. Más que negocios e inversiones. Estuvimos visitando esta tremenda oportunidad de inversión ubicada en la carretera Licey-Moca. Son 32.095 metros cuadrados deslindados a tan solo 2.000 pesos el metro para proyecto urbanístico, comercial o industrial. Si está usted interesado, contáctenos o visítenos. Somos Loer, agencia inmobiliaria. ¿Piensa invertir en apartamentos, casas o terrenos? Ponte en contacto con nosotros. Sosa Guillén Inmobiliaria. Ponemos a su disposición nuestra experiencia para ayudarle a elegir el inmueble de su preferencia. Norberto Sosa, asesor inmobiliario. Los resultados hablarán por nosotros. Tu presupuesto será nuestro límite. Te ofrecemos las mejores oportunidades de inversión en proyectos cerrados, turísticos, terrenos, casas, apartamentos, terminados o en planos. Tú eliges. En Sosa Guillén Inmobiliaria, tu felicidad es nuestra pasión. Opales Residencial de Luque, un proyecto habitacional con diseño exclusivo, ubicado en la parte este de Santiago, camino al Licey, República Dominicana. Apartamentos de 104 y 102 metros cuadrados, cada uno con 2 parqueos, 3 dormitorios, 2 baños, sala principal con balcón, comedor con balconete, sala estar, cocina con desayunador, área de lavado. Apartamentos tipos penthouse. Área de construcción, 250 metros cuadrados. 4 dormitorios, 2 baños, un baño tocador, sala principal con balcón, sala familiar con balcón, comedor con desayunador. Para más información, comunicarse con nosotros a los teléfonos 809-470-5329 y 809-664-0705. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Bien, señores, continuando con el programa, nosotros hoy tenemos muchas novedades, pero sobre todo, señores, los que están aquí conmigo, nuestros compañeros, hoy estamos felices porque se ha integrado una nueva empresa a apoyar este proyecto y yo anhelaba hace tiempo con una empresa de esas
que es la materia prima de lo que es el sector inmobiliario, que es una ferretería. Por eso hoy nosotros le damos la bienvenida de una manera formal a Ferretería Bellón, una empresa de las pocas que hay en Santiago, señores, que pasan de 50 años. Claro que sí. Enhorabuena. De las pocas empresas que tenemos en Santiago que pasan de 50 años. Así mismo. 74 años. Increíble, ¿eh? Agradecer al ingeniero Carlos Iglesias, que nos recibió allá, una persona muy cortés, muy atenta. En nombre del programa, nuestros compañeros que están aquí conmigo, le agradecemos este espacio que nos ha permitido empezar esta relación de trabajo, vamos a decir así, entre ustedes, por lo que sería importante que cada uno de ustedes, si quiere dar las gracias pues, a esa institución, pues que lo haga. Claro que sí, esperamos que se mantengan con nosotros de manera perpetua, que envejezcamos juntos. Correcto. ¿Verdad que sí? Que sea, ahí vemos imágenes de Bellón. ¿Quién no conoce a Bellón a nivel nacional? Que tiene más de 100.000 productos en su catálogo, señor. Más de 100.000 productos. Claro que sí, es una maravilla. Agradecidos pues, esperamos que continuemos trabajando de manera mancomunada y que todos veamos resultados, porque de eso se trata. Claro. Sí. Más adelante seguiremos trabajando con ellos sobre lo que hace la ferretería, porque el eslogan de ellos es donde tú lo encuentras todo. Claro, y es real. Y es real. Así, eso es así. Déjame decirte, en realidad, si tú recuerdas la última vez que nosotros compramos... creo que fue para lo del aire acondicionado. Sí. Increíble. Es todo. Enhorabuena, y vamos a darle continuidad a esto. Esperamos que vengan a visitarnos para hablarnos, porque siempre tienen muchas promociones, y eso es muy importante. De Ferretería de Bellón. hecho, hay un especial ahora en electrodoméstico, televisores con rebajado es hasta 5, 6, 7 mil pesos. Un televisor, yo muy bien, excelente. Antes de ayer, aire fue donde me reuní con el señor, es de todo, señores. Con el señor Carlos, y vi los especiales que había y aproveché, por eso lo estoy diciendo en el día de hoy. Excelente, bienvenidos pues. Bueno, pues continuamos, doctora, con las novedades que tenemos. Así es. Entonces tenemos a la invitada de esta noche, quien es Orquídea Torres. Orquídea Torres, vuelve con nosotros por favor, Máster. Es una agente inmobiliaria ubicada, que vive en Estados Unidos, solo nació aquí, se fue pequeñita, para que sepan, el rostro le va a decir boricua dominicana, porque sí, y el machucado del inglés. Entonces, ¿por qué tenemos a Orquídea aquí? Aparte de que es una colaboradora ya a un buen tiempo nuestra desde Miami, Orquídea viene a decirnos cómo se ve la República Dominicana desde afuera, el boom que está teniendo nuestro país, cómo se ve. Porque, ¿a qué se debe la visita, Orquídea? Muy bienvenida. Gracias. Esta noche, esperando que sea la primera de tantas veces que tú puedas estar aquí con nosotros, y sobre todo que nos traigan novedades, porque de eso se trata nuestro programa, de que podamos presentar alternativas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así mismo es. Buenas noches, gracias por tenerme aquí, me siento súper halagada. Bienvenida. Ya era un momento que ya lo estaba buscando y aquí estoy, gracias a Dios. Bueno, en Estados Unidos, República Dominicana, primero que todo, es un lugar de vacacionar. Pero muchas personas llegan aquí, y cuando llegan aquí se dan cuenta de que en República Dominicana es mucho más. República Dominicana es un lugar donde se puede invertir, donde los jubilados, veteranos, inversionistas pueden venir aquí y tener la oportunidad de abrirse paso en inversiones a muy buenos costos, el bajo costo de vivienda, los productos y servicios cotidianos, la calidad de vida, atractivos turísticos, hermosas playas, el clima, el patrimonio histórico, tremendo, la calidad humana y la evolución y crecimiento de la infraestructura del país. Una pregunta, Orquídea. Orquídea soy yo. Estamos parecidas, pero... En alguna ocasión no te ha pasado, como me ha pasado a mí, le comentaba a mis compañeros, que hemos estado fuera del país. ¿Y dónde tú eres? De República Dominicana. ¿Tú has ido a República Dominicana? No he ido. He ido a Punta Cana. O sea, ¿entendiste? Sí. O sea, ya nosotros vendemos ese símbolo fuera del país, como país. Exacto. Más nos representa fuera del país. Pero cuando a mí me hablan de Punta Cana, yo les digo, hay mucho más. Claro que sí. Exactamente. Escúchame, Manuel decía ahorita que Santiago no tenía playa,
y las 10 ciudades más importantes del mundo, turísticamente hablando, no sean tienen playa. playa. Es así. Ya. Es así. Así O sea, es, así es una contradicción para muchos. Exactamente. Yo, en realidad, mi mayor anhelo por lo que vengo a trabajar para acá es para poder ofrecerle a los americanos, o no solamente americanos, dominicanos también, ofrecerle lo que República Dominicana tiene para ofrecer. O sea, divulgar las ofertas que tenemos. Claro. Que es mucho. Y de algunas cosas que te presentamos, ¿qué te pareció? ¿Con qué expectativas te vas? Y eso que el tiempo ha sido muy corto, ¿verdad? Corto. Tendrás que volver y tenemos que mantenernos en contacto. Claro ¿Cómo se va tu mente en relación a la proyección que tiene el país ya tú estando aquí en cuanto a los proyectos que te hemos presentado? Wow, me voy totalmente, wow es la palabra. Qué bien. No es lo mismo verlo de lejos que presenciarlo Que de vivirlo. cerca. Vivirlo. Santiago es una ciudad preciosa que desde el primer momento que llegué aquí me encantó y me vi viviendo aquí en Santiago, y se lo dije a toda mi familia y ellos lo saben. Me voy con un sabor de boca súper nítido, como decimos nosotros, y para poder ya empezar y dar a conocer este hermoso país. Orquídea, a mí me gustaría saber también para las personas que nos están viendo, ya que tú respondiste con relación a cómo nos ven de allá a Estados Unidos, acá a República Dominicana, que no solamente nos ven como un punto turístico. Exacto. Pero a mí nos gustaría que brevemente tú nos digas algo de tu experiencia como agente inmobiliario allá en Estados Unidos. Como Bueno, he trabajado ya para 2 compañías de real estate. Últimamente estuve trabajando con Express Mortgage, que es una compañía que hay en El Doral, allá en Miami. Estuve trabajando con una mortgage broker muy conocida allá en la ciudad. En realidad, ¿qué te puedo decir? Lo que yo hago en Miami es más lo que se llama wholesaling. wholesaling. Ajá. Okay, Wholesaling en español sería vender propiedades e inversiones inmobiliarias sin dinero. Okay. Que Wow. suena un poquito... Para mí es súper interesante. Interesantísimo. Conocer esa experiencia. Ok, Cuéntanos, ¿de qué se trata ese Bueno, wholesale? la inversión inmobiliaria sin dinero se explica de esta manera. Yo sería, vamos a poner, hay una persona que quiere vender una propiedad. Correcto. La propiedad está en mal estado. Entro yo a purificar esa propiedad, o sea, para saber qué es lo que tiene, qué es lo que se hay que invertir. A depurarla. O sea, en pocas palabras vienen siendo Evaluar la propiedad. o sea, son oportunidades. Oportunidades que aparecen en todo Estados Unidos. Muy Entonces, bien. Excelente. Un ejemplo, yo estoy en Miami, pero yo puedo hacer esto en la nación completa, Muy bien. desde la Excelente. comodidad de mi casa. Porque vienen, ahí yo tengo mi portfolio de inversionistas. Cuando aparece esta propiedad, yo llamo a mi inversionista y le digo, mira, o si no, a los mismos inversionistas tú te encargas de también preguntarle. Tú eres el canal entre el dueño y el Exactamente, inversionista. el Excelente. middleman, como dicen en Estados Unidos. Sí, la persona del exacto. centro. Sí. Y cuando conversamos con Orquídea en nuestra oficina, hablábamos sobre la venta al por mayor. Me llamó muchísimo la atención porque no son terminologías que se utilizan aquí en el país, ni ese estilo de inversión. Exacto. Por eso hacíamos alusión a esa frase que a veces no se ve. Quizás haya un poco de riesgo, pero ahí está el tesoro. Es verdad que sí. Y la Hay que... oportunidad. Exacto, que hay que atreverse a ver un poquito más allá que los demás para poder entonces sacar grandes lucros. Y me llamó la atención de que esas oportunidades que aparecen suelen, valga la redundancia, aparecer con diferencias de precios, de descuento hasta un 70%, señores. Ahóndanos un poquito sobre para que ella eso. se sienta un poquito más segura, igual a ella que se está dando por aludida, ya que mi esposa solamente ve su programa. A mí me encanta. Ella le encanta ver, tú me estás viendo, porque yo le digo,
A veces quiero ver algo y se me sienta ahí, tengo que dejarlo, lo vivo también. Esas remodelaciones de casita pésima, como dice uno, y la convierten en una mansión, pero cuestan un dinero. Entonces, un estado que es una propiedad que te cuesta $1 millón, en otro estado te cuesta $300,000. O sea, hay una diferencia grandísima entre un estado y otro. Exactamente. O sea, para que te des cuenta que aquí también le damos seguimiento. Sí. En realidad se dice el 70% porque la propiedad debe de estar en una condición que tú puedas decirle al dueño, te la voy a comprar con un 70% de descuento. Si el dueño, a veces hay dueños que dicen que no, que mi casa vale, pero cuando nosotros hacemos el análisis, nos damos cuenta de que la casa tiene problemas en el techo. Desperfectos importantes. Se aprovecha poco de la estructura de la propiedad, el piso y todo eso. Entonces ahí es que entramos nosotros y le ofrecemos. Muchas veces dicen que no, pero siempre se le da seguimiento. Vamos a poner, yo hablo con un dueño y me dice, no te voy a vender la propiedad. Nadie se la compra a los 6 meses, te llama. Exactamente. Entonces yo le doy seguimiento y ahí entonces el dueño... Vamos a dejar para que tú nos respondas después del corte. Ya. ¿De qué se trata y cómo funcionan esas ventas al por mayor de esos inmuebles? ¿Verdad que sí que está interesante? Sí. Vamos a platanar aquí, ¿verdad? Caramba, vamos a ver cómo lo vamos usando en el sector inmobiliario dominicano. Así que quédese con nosotros que volvemos. Volvemos con la respuesta de esa pregunta de parte de Orquídea Torres, que es nuestra invitada esta noche. Volvemos en breve. En Cooperativa La Altagracia pensamos en nuestra gente. Por eso, a partir del 7 de noviembre, abrimos H2CLA, una procesadora de agua con altos estándares de calidad y seguridad para ofrecerle al público un agua que pueda tomar con toda confianza y al mejor precio del mercado, donde podrás adquirir tus botellones de agua por tan solo 30 pesos. Así que puedes venir por tus botellones de agua a las 3 Cruces de Jacagua, calle 3, esquina peatonal. Para más información, llámanos al 809-570-3464. Este es un proyecto social de Cooperativa La Altagracia, donde te ofrecemos calidad garantizada y al mejor precio del mercado. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Plásticos La Primera, SRL, fábrica de botellones, botellas para agua, tapas y mucho más. Estamos ubicados en Canabacoa, kilómetro 6,5 de la autopista Duarte, entrando por los transformadores Santiago de los Caballeros. Para más información, contáctenos al teléfono 809-226-1133. Plásticos La Primera, productos de alta calidad a los mejores precios. Si estás buscando una casa, mira esta belleza que tenemos para ti, la oportunidad que esperabas. Casa de 2 niveles ubicada en Jardines del Sur, Santiago. Cuenta con marquesina doble, galería, jardín, patio de 28 metros cuadrados, 232 metros cuadrados de construcción, 230 metros cuadrados de solar, 3 habitaciones más servicio, medio baño para visitas, terminaciones en primera, portón eléctrico, verja perimetral. Incluye además tinaco, lavaplatos, inversor, extractor de grasa y 4 aires inverter. Una joya. Somos Loera Agencia Inmobiliaria. Visítanos o contáctanos. ¿Piensa invertir en apartamentos, casas o terrenos? Ponte en contacto con nosotros. Sosa Guillén Inmobiliaria. Ponemos a su disposición nuestra experiencia para ayudarle a elegir el inmueble de su preferencia. Norberto Sosa, asesor inmobiliario. Los resultados hablarán por nosotros.
Tu presupuesto será nuestro límite. Te ofrecemos las mejores oportunidades de inversión en proyectos cerrados, turísticos, terrenos, casas, apartamentos, terminados o en planos. Tú eliges. En Sosa Guillén Inmobiliaria, tu felicidad es nuestra pasión. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Gracias por mantenerse con nosotros. Y ustedes saben que para nosotros es muy importante traerles novedades, sobre todo en el área de los inmuebles, independientemente de qué punto del país. Y aprovechamos la ocasión para presentarles esta maravilla. Esta es una torre, ahí la vemos, en Evaristo Morales, en uno de los mejores sectores de Santo Domingo, el Distrito Nacional, que ya está en construcción y serán apartamentos, señores, de 2 habitaciones, 2 baños y un parqueo. Algunos tendrán balcones, otros no. No, por favor, disculpen. Área social de juegos infantiles, jacuzzi deck, bar de terraza, open lodge, gimnasio equipado y climatizado, ascensor, lobby. También para los inversionistas, este proyecto será Airbnb friendly, que es muy importante porque habrá una parte que las personas que compren para vivir tendrán su ubicación y las otras personas que compren para inversión tendrán otro lado. Que eso es importante, señores, para poder mantener la tranquilidad de quien vive de manera estática en un residencial y los que compran para inversión que van a tener las personas hospedadas allí. Se para tan solamente con $5,000 y lo importante de todo esto es que la entrega será para junio del año 2025. Tiene bastante tiempo para usted hacer la separación. Luego de la reserva con $5,000, usted reserva con tan solo el 10% del valor total. Así es que 40% del pago en el proceso de la construcción y el 50% en la entrega del inmueble. Pero tremendo proyecto ese, Valquiria, ahora que tú lo mencionas. Y me llama mucho la atención tanto lo que es ese tremendo diseño arquitectónico muy que moderno. tiene. Y los balcones fue lo que más me gustó. ¿Y de cuántas habitaciones estamos hablando que tiene ese proyecto? Todos son de 2 habitaciones. ¿De 2 habitaciones? 2 habitaciones y 2 baños. Y el metraje, estamos hablando que también me imagino que va a variar el metraje. Sí, hay 4 tipologías. Okay. De hecho, a partir de 68 metros, tenemos hasta 100 metros cuadrados. Excelente. Estamos viendo la calidad de lo que le presentamos, señores, que hace toda la diferencia. Esta es el área social que estará en el 12º, ¿verdad? En el piso número 12. Wow. Tendrá el área social ahí. Wow. Una maravilla. Serán 4 apartamentos por nivel. Así es, así es. Tremendo, vemos ahí. Así es que usted, si usted está interesado, entre en contacto con nosotros y obviamente ampliaremos la información. Al 809-470-5329, 809-664-0705. Y 829-217-3976. Voy a aprovechar entonces para hacer la presentación de una novedad que tenemos también. Antes que el máster me ponga allá al penthouse que tenemos en la carpeta que dice hoy, yo quiero aprovechar para hacerlo en nombre de Ferretería Bellón, que gracias a ellos por lo que voy a decir. Ferretería Bellón tiene una serie de cerraduras eléctricas para todo tipo de residencias, propiedades industriales, electrónica, que usted la maneja por el celular inclusive. Que esa es la novedad, míralo ahí. No, sí. Tienen una maravilla. cámaras, funciona Wi-Fi. Y tú la controlas donde tú quieras. Igual tienen unos interruptores para los bombillos en las habitaciones, que tú te acuestas y cuando quieres pagar tu luz no tienes que qué chulo. de cualquier lugar. Allá también le trabajan la llave. Tecnología de punta. O sea, estamos hablando de tecnología que mucha gente no sabe que lo tenemos. Así es. Y claro, al tacto, otra con código, otra con tarjetas electrónicas, Wi-Fi tú la trabajas a través de tu móvil. Así de sencillo, señores. Mira, lo importante de todo esto es que con el auge que ha tenido las rentas cortas, ya sea Airbnb u otro tipo de aplicación, la combinación claro, de cada que ya de hecho está muy en alta. Exacto, eso es la seguridad. La utilización de este tipo de cerradura por la seguridad y la practicidad. Sí, porque tú con la llavecita te mudas y una gente se puede llevar una copia de llave. Así la noche volver por ahí, ¿verdad, Manuel? Eso es correcto. Eso es correcto. Bien, vamos a presentarle un penthouse que tenemos, el único que tengo ahí, máster, en la carpeta que dice Norberto, la de hoy. Tremendo. En los casi cascos.
Ahí está, doctora. Tiene 338 metros cuadrados de construcción, quinto piso, con hermosa vista al mar, fina terminación, una excelente distribución, donde solo hay 2 apartamentos por piso. Sí, 3 habitaciones, cada una con baño, cocina con desayunador, cocina caliente, área de lavado, cuarto de servicio, estudio, 300 metros. 3,5 baños, 338 metros, doctora. Poquito más. Vestíbulo, closet de ropa blanca, calentador para agua, 2 salas, comedor principal, balcón tipo terraza, cuarto para depósito, 4 parqueos techados, tiene 2 ascensores, uno para el área de servicio, otro para el área personal, y una serie de amenidades que si yo me pongo a detallar, doctora, duramos varios minutos. Usted ha visto en la lista, se le nota, los televidentes no están se mirando, le nota el feeling. pero aquí está una lista de 2 hojas prácticamente de todas las amenidades. ¿Y cuánto cuesta para más esa detalle, belleza? Que se pongan en contacto con nosotros. Esa belleza cuesta $830,000. Ahí se en venta. Está en el Obrito Moral, en el Gascue, perdón, que tuya que tenga. No, pero imagínate, está oye, en Gascue, Santo Domingo. Por favor. ¿Qué te parece, Orquídea? Gascue, espérate, por favor. Para que divino. sepa. O sea, estamos hablando de que, como dijimos la semana pasada, nosotros tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Así es. Claro que sí, definitivamente. Manuel, cuéntanos. No, imagínate yo mirando este tipo de estructura, solamente me maravillo y entendiendo, y déjame decirte. Todo en mármol. No, pero eso te iba a preguntar, mármol, porque claro. ese brillo de ese piso, yo no soy constructor, pero tú sí. Y yo te iba a hacer la pregunta que si esos pisos son en mármol. Sí, mármol real, porque es lo mismo que un mármol que es fundido, y eso es piedra tallada. Correcto. Pulida. Repíteme cuál es el metraje que tiene, 338 metros. Cuadrado. Tremendo. 338 metros. Bueno, cada ya ustedes saben. Para que te den una idea del tamaño, solamente tiene 3 habitaciones. Ya te da la idea de todo lo que hay. O sea, que estamos hablando que esto es un penthouse que tiene un concepto abierto. Para aquellas personas. Cocina fría, cocina caliente. Así mismo. Entonces, para aquellas personas que saben y necesitan esa libertad y ese confort, pónganse en contacto con nosotros para nosotros poder darle más detalle con relación a este tremendo penthouse, con esa tremenda vista que tiene ese apartamento. Pero volvemos de nuevo hacia nosotros, Máster, y vamos a darle continuidad a lo que es el desarrollo del programa con nuestra querida invitada. O sea, lo estamos desarrollando por otra isla. Así mismo, claro, sí, seguir dándole desarrollo. Entonces, quiero preguntarle a Orquídea, porque nos llama mucho la atención, para darle continuidad a lo que estábamos hablando ahorita de lo que es las ventas wholesale o venta al por mayor. Explícanos, ¿quiénes son aquellos que pueden hacer este tipo de inversión? Bueno, todas las personas que tengan más o menos la capacidad de poder andar en después de tener la capacidad económica, por ejemplo, correcto. Cualquier persona que viva fuera del país, ¿cómo funcina esto? Bueno, en realidad hablamos de los inversionistas o hablamos de las personas los inversionistas. Los inversionistas, toda aquella inversionista que tenga porque todo es cash. Claro. Sí. O sea, esto hay un cierre, pero todo es cuando vas a comprar la propiedad se le ofrece al dueño de la propiedad, se le ofrece dinero cash. O sea, espera, ahí ahora yo tengo una inquietud. Sí, tengo otra inquietud. Yo lo estoy entendiendo a ella. Sí, pero entonces mi inquietud es la siguiente ahora. Entendiendo de que estamos hablando que son propiedades que se compran al por mayor, con ese gran descuento, etcétera. Entonces, no puede existir ningún tipo de transacciones bancarias, o sea, tiene por el hecho de que a ese bajo costo deben de ser cash. Bueno, cuando se habla de cash, se habla es que no va a haber financiamiento. Financiamiento, sí. Ni hay financiamiento, ni hay un realtor envuelto, porque los realtors no están envueltos en ese tipo de inversión. O sea que la persona cuando va a comprar la propiedad simplemente paga lo que se acordó con el wholesaler. Excelente. Con lo que se acordó con el wholesaler,
Ahí entonces la persona entra y claro, se tiene que ir a una compañía de título para que la compañía de título purifique la propiedad y se sepa que no hay, que no se deben taxes, que no hay un lien en la propiedad y todo eso. Ya después que está todo eso claro, pues entonces es una transacción de banco a banco, pero no hay nada. No, entendemos. De mi banco al banco de la... Exacto. Porque lo que busca el vendedor es que la transacción, ya que va a dar un precio tan económico, la transacción sea rápida. Hay que invertir. No, pero económico en real, o sea, porque es lo que estábamos hablando. En relación a la propiedad misma. Exacto. ¿Verdad? A la propiedad misma. Cuando estamos hablando de 50% menos en cuanto al valor de la propiedad, o hasta un 70%, o sea, señores, eso es lo que le llamamos popularmente nosotros una ganga. Se supone que de oportunidad la oferta hay que pagarla de una vez. Casi, exactamente. Y lo que más me gusta aquí, o sea, yo solamente me estoy imaginando, dándose a entender que, o sea, es al por mayor que tú estás comprando. Tú estás comprando al por mayor, ya sea, digamos, que si es un edificio de apartamentos que tenga, qué sé yo, 4, 5, 6, 7 apartamentos, bajo ese costo, o sea, casi un 70% menos de lo que sería el valor actual del mercado. Oye, qué mejor comprar eso. Pero que se deja beneficio, acuérdate que hay que hacer grandes inversiones, porque la propiedad se está comprando porque tiene sus desgastes, eso es correcto. Su devaluación. Evidentemente, le va a dar valor. Sin embargo, cuando tú le inviertes, si compraste a 10, la invertiste a 10 y la vendiste 50 o 40, oye, es el negocio. Hay que dar la oportunidad. Claro. Muchos los compran para rentar, pero la mayoría de las veces es el flip, que le dicen un flip, de compro, arreglo y revendo. Exactamente. Excelente. Recordándoles, señores, si usted acaba de integrarse con nosotros esta noche, tenemos a Orquídea Torres, quien es broker, agente inmobiliario en Estados Unidos, exactamente en Miami, y estamos conversando aquí de cómo se ve la República Dominicana desde afuera, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí, para nosotros hay muchas cosas que se han naturalizado. Sin embargo, los que están desde afuera es que cuando vuelven al país dicen, wow, o sea, se nota diferente, se ve diferente, cuánto hemos crecido, ¿verdad? Entonces, Orquídea, también estamos conversando con ella en relación a las ventas wholesale, que aquí no existen por ahora, esperando que si hubiera la necesidad, porque como digo una cosa, digo la otra, de que si hubiera necesidad en el mercado de que eso se dé, porque tiene sus pros y sus contras, pues podamos nosotros, obviamente le vamos a traer las informaciones de cuando, si un día sucediese. Sin embargo, estamos hablando de esas compras de viviendas o de inmuebles en general en los Estados Unidos por debajo de un precio, como decimos, un precio irrisorio, para inversionistas que pueden hacer compras al por mayor, para usted hacer la inversión, pero como hablábamos con la frase de esta noche, es para personas que tienen visión, ¿verdad? Que pueden ver una cosa deteriorada y dicen, no hay problema, tumba aquí, pon allí, agrega aquí, hay potencial, vamos a hacer la negociación. Y hablábamos también de que estas negociaciones se hacen allá, ¿verdad? En cash, son compras cash, son compras rápidas, porque, como digo yo, señores, ya después que una persona se decidió, tomó esa decisión, Orquídea, puedes abrir, por favor. Cuando esa persona toma esa decisión de desprenderse de ese inmueble a un bajo costo, hay que andar rápido. No se le puede no se le puede dar mucho chance. No, eso es rápido, para que no se eche para atrás. Si tú vamos a poner el vendedor, te dice, ok, no, yo te llamo mañana, déjame ver. Exacto. No, tú tienes que, ok, mañana. ¿Mañana a qué hora? Y estar ahí, yo creo que 5 minutos antes de estar ahí. Porque si no, puede de repente, o viene otra persona, porque hay wholesalers en todo Estados Unidos. Como mismo dice ya que hay que hacer de rápido, muy de rápido la última pausa, que se nos fue el tiempo. Así es, los últimos 3 minutos que nos quedan. Wow. Adelante, señor director. Lo que está bueno el programa. Claro que sí. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar.
construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Plásticos La Primera, SRL, fábrica de botellones, botellas para agua, tapas y mucho más. Estamos ubicados en Canabacoa, kilómetro 6,5 de la autopista Duarte, entrando por Los Transformadores, Santiago de los Caballeros. Para más información, contáctenos al teléfono 809-226-1133. Plásticos La Primera, productos de alta calidad a los mejores precios. Con nosotros puedes garantizar tu inversión. Te acompañamos en todo el proceso de adquisición y venta de inmuebles. Somos asesoría inmobiliaria, legal y financiera. Somos Floed. Más que negocios e inversiones. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Bien, señores, continuando con el programa casi a cierre, reiterando el agradecimiento a Ferretería Bellón. Hoy, como es el primer día, nos hemos limitado a agradecer la oportunidad que tuvimos de hablar con ellos y que nos permitieran promover su empresa igual que ellos con nosotros. Es un negocio ganar, como se dice popularmente. Así claro, es. Y de la próxima semana daremos detalles de cada producto que distribuye la ferretería con detalle. Un día de plomería, otro Obviamente, claro. colega, agradecido de todos nuestros patrocinadores. Claro, ¿verdad así que es. sí? Porque por ello Porque estamos aquí. nuevo, tú sabes, No, evidentemente, no, lo sé, usted sabe. Si los patrocinadores no saliéramos al aire. Así es. Definitivamente muy agradecidos de Ferretería Bellón. Eso es correcto. Las personas de plástico también que nacieron con Plásticos nosotros. La Primera, Cooperativa La Altagracia, sí. que son gente de nosotros, de nosotros. Han creído O sea, en este proyecto. Claro Así que es. sí. Así es. Jóvenes. Yo quiero aprovechar este pequeño espacio en este momento ahora para mandar un saludo y un abrazo, un beso grandote a mi madre Ramón Amparo, que nos está viendo desde allá, desde la isla de San Martín. Sí, porque nos ven en todos los lugares. Así es, nos está viendo de la isla de San Martín. Un saludo también a mi tía allá en Nueva York, que está monísima, que le acabó de nacer una nena, o sea, una nietecita. En pocas palabras, así mismo es. Entonces, madre, te mando un abrazo y un beso, de verdad que sí. ¡Mua! Te quiero mucho. Yo quiero mandar un saludito. Claro. Vamos, manda un saludito. Bueno, tu quiero gente mandar allá. un saludito a mi hijo Christopher y a mi niña Yesli y a mis nietos y a mi nuera, que la amo con la vida, mis hermanos, mis hermanas, que yo sé que me están mirando. Y a todas mis amistades, ya ustedes saben, tienen que venir aquí a invertir a República Dominicana. Aquí Así estamos es. nosotros para eso. Así Excelente. De la mano de principio a fin, que es lo Así importante. mismo. Desde que estén allá, comenzamos a trabajarlo desde allá, haciendo el trabajo tú allá. Cuando vengan aquí, vamos a mostrarles las opciones Exacto. de las cuales ellos estén interesados y de eso se trata. Así es. Exactamente. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos, dice el máster. Todavía Ah, maravilla. Vamos. Es que el tiempo Vamos. en televisión Claro. es oro. así Yo voy a mismo. aprovechar para recordar la propiedad que tenemos en La Vega. La Vega tenemos una propiedad de 833 metros cuadrados en el centro de la ciudad, pero una partecita tranquila. Todavía se vive muy tranquilo. Recuerden que yo estaba echando bombos de lo bonito que está La Vega. Me encantó La Vega y volvemos para allá esta semana. Cuando estaba mirando el programa otra vez, para subirlo a YouTube. Digo, Preciosa, que La Vega está, la culta y olímpica ciudad de La Vega, Concepción La Vega. Entonces tenemos esa propiedad ahí que se puede prestar tanto para fines comerciales, residenciales
o para lo que usted quiera, señora. Ahí se puede construir una torre porque no hay limitación. A una cuadra o algo menos hay una torre erguida ahí. Entonces, si usted está buscando un inmueble para ese tipo de opciones, ¿verdad? Perdón. Contáctenos, pidan información, porque tiene 833 metros cuadrados de terreno. Eso es difícil de conseguir en el centro de la ciudad. Así mismo es, y como todos sabemos, o sea, es una casa, aparte de que está en un lugar completamente donde tiene todas esas facilidades, algo sumamente importante al momento de invertir es que esta propiedad tiene toda su documentación al día. Todo listo. Contáctenos para más información y le daremos el resto de la información que usted necesite. Recordarle a los televidentes que nosotros le estamos dando pinceladas de lo que tenemos. Así es. Si quieren, pónganlo a prueba, nos llaman y nos preguntan en Cascana, La Romana, en Puerto Plata, en el sur. Jarabacoa, allá en La Vega también tenemos proyectos en plano. Vamos a aprovechar, le voy a decir al máster que me ponga la propiedad que está en la carpeta de Noveto, que dice Maimón, para que me encanta. Orquídea se lleve la idea, a ver si nos consigue un cliente para esa propiedad. Vamos a trabajar eso, Orquídea. Eso es una maravilla. Una maravilla. Una joya tremenda. La buscan en la carpeta mía, Leo, dice Norberto, y dice Maimón. Esta es una inversión, ahí la vemos. Mira. 1 kilómetro de playa. 1 kilómetro de playa, Orquídea. Una bahía navegable. Oh my God. O sea que el que compre se puede tener un pequeño puertecito. Se puede hacer una playa privada. 725 tareas. Mira, eso yo lo veo así, desde esa vista aérea, yo lo veo y se presta como para un proyecto que tenga una marina como estilo Cascana. Eso te voy a decir. Así mismo, como ese proyecto con esa marina. Una marina para tirar los botes. Así mismo, preciosísimo. Esa energía eólica es más económica que la energía normal. La pueden adquirir desde ahí también. De ahí mismo. Tiene una carretera amplísima para llegar. Así y mismo. Está mira qué 5 minutos de un puerto turístico, pero del puerto. A 5 minutos del puerto turístico de allá. Se llama Maimón. Tú te vas con ese Maimón, Puerto Plata. En Puerto Plata. Yo estuve en Puerto Plata y él estuvo en Susúa. Ah, qué bien. ¿Te gustó? Me gustó bastante. Antes de llegar a la ciudad. Esto es una maravilla, una tremenda oportunidad de inversión. ¿Por qué? Señor, el momento es ahora. ¿Qué precio que tenemos por metro? $45 el metro. Por favor, Wow. es irrisorio para lo que se está vendiendo, el producto que se está Porque vendiendo. ya no hay mucho espacio en República Dominicana, sí, para construir. Exactamente. Para proyectos. Para esos proyectos grandes, de gran Igual envergadura. esa manada, otra propiedad igual o mejor que esa. Bueno, igual pues tenemos que esa. buscar esos inversionistas para Así que vengan es, aquí así a invertir aquí a República Dominicana, a este bello país. Y recordando a los inversionistas locales, extranjeros, de donde usted nos vea, que quieran hacer inversión en los Estados Unidos, independientemente de qué estado, entre en contacto con nosotros, que nuestro equipo le va a poner en contacto. Nosotros vamos a trabajar directamente con Orquídea desde Miami o en la zona que usted quiera para localizar esas inversiones, que yo me imagino que hay mucha gente con las antenas paradas ya. Así mismo. ¿Verdad que sí? Y para los dominicanos aquí cuando hablamos de las propiedades del este, de Cascana, de Punta Cana, como que lo ven como que en otro planeta. Sin Exacto. embargo, nosotros hemos comparado precios y realmente están Muy económicos. No, claro. Hasta menos. Por eso es muy asequible. Hasta menos. Por eso Sí, es muy señor. Y esto asequible. que tú lo adquieres te garantizan una renta por más del 60% al año. Son conservadores. Ya. O sea que si tenemos 12 meses, puede durar 6 meses, según ellos duran 8 meses rentándolo. Sí. Y tú vienes, lo apartas cuando vienes y vives tu vacaciones. Y aparte de los incentivos de la ley de Confotur, Correcto. señores, También, que no se impuestos. paga el Los 3% de transferencia y 15 años de exención de impuestos Sin pagar el IPI. del IPI. O Así sea, es. No, y los ¿Tú has visto algo así? No, Ni la y los transferencia. apartamentos amueblados. los Hasta que apartamentos tenemos de eso que estamos hablando, que En totalmente. Estados Unidos eso no existe, señor, y ustedes lo saben, que no O existe. sea, el precio que le estamos dando No es tan existe. económico que incluye el inmueble. Así mismo. Obviamente el mobiliario, mobiliario, obviamente esas son compras para realizarlas ahora porque están la venta en preconstrucción, en planos. Usted aprovecha de esas ofertas ahora porque a la hora de la entrega igual y ese precio se ha duplicado siendo conservadora, porque a veces hasta pasa de 150% del valor de cómo se estaba vendiendo en el O sea, plano. cuando te inviertes $100,000, al momento de la entrega puedes recibir entre $130 y $140,000 puede costar esa propiedad. Sí, señor. O sea que ya tiene equity. Hemos terminado, señores. Bueno, hablar es muy bueno, ¿eh? Hay que darle chance a Pedro. Claro. Siempre para ti hay más.
Agradecido, Orquídea. Agradecido, Orquídea. Yo espero aquí. que esa visita se repita. Claro que sí, ya yo soy parte de ustedes, yo creo. Bienvenida entonces. Claro. Muy buenas noches para todos ustedes en sus hogares. Chao. Hasta. Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Portal Inmobiliario, de la mano contigo.